Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Muy buenas tardes a todos los que están presentes, tanto en la sala de Zoom como en la plataforma de Facebook Live. Mi nombre es Renzo Vázquez Villacorta, director adjunto de Última Ratio, y sean bienvenidos a esta última sesión del ciclo de conferencias magistrales, La nueva era del derecho penal. En esta semana tan interesante hemos tenido diferentes ponentes, tanto nacionales desde el Perú como invitados desde Santiago de Chile, desde Buenos Aires, Argentina, para hablar diversos temas sobre estas nuevas tendencias criminógenas de investigación de derecho penal que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Como resultado del acercamiento a las tecnologías de la virtualidad, al aspecto digital, ¿no? Como resultado del aislamiento social por el COVID-19, así como por el natural desarrollo de las nuevas tecnologías. En ese punto, hemos visto de que conforme se abren nuevos espacios tecnológicos, nuevos espacios de comunicación, también se asoman nuevos espacios criminógenos en ese sentido. Entonces, en esta oportunidad, en nuestra última sesión, tenemos a un gran ponente, el cual nos va a hablar sobre un tema muy interesante, sobre los delitos informáticos en esta nueva tendencia, en este nuevo concepto de derecho penal cibercriminógeno que estamos viendo. Y tenemos al gran doctor Ricardo Elías, que vamos a presentar en un momento. Para hablar un poco y de forma introductoria sobre este tema, tal y como me estábamos mencionando, cada vez hay más fenómenos criminógenos como los fraudes informáticos, la usurpación de identidad informática, los accesos no autorizados, los bienes jurídicos propios del ciberespacio, entre otros. La gama de delitos que se pueden cometer en el ciberespacio son muchos. Y esta tarde, de la mano del doctor Elías, vamos a dar algunas luces sobre estos temas que están en boga en la actualidad, no solamente en el Perú, sino en todos los países de la región, ¿no? Cabe mencionar, a modo solo de cita, de que en el Perú se viene desarrollando, precisamente por este impulso, ¿no?, que han tenido los delitos informáticos, la unidad especializada en cibercrimen, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de la importancia que está teniendo este nuevo espacio, ¿no?, de investigación delictiva, este nuevo espacio de derecho penal. Siendo así, y habiendo dado unas palabras, reitero la bienvenida a todos y espero que todos estemos muy atentos, ¿no?, a esta disertación que dará el doctor Ricardo Elías. A continuación doy paso a Sandra Smith, la presidenta de la Asociación Suntur Legal, a fin de que haga la presentación a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Sandra. Muchas gracias, Renzo. Ante todo, buenas tardes. El día de hoy estaré presente en calidad de presidenta, ya que el director de la Casa de Estudios Última Ratio, José Arturo Matos, no pudo estar en esta sesión por motivos laborales, así que me toca introducir al último ponente de esta semana, el doctor Ricardo Elías Puelles. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es maestro en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad degli Studi di Génova, en Italia. Es socio fundador del estudio Elías Puelles, es presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad y del Instituto de Razonamiento Probatorio. Es corresponsal en Perú de la Red Net Against Cybercrime y miembro de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales. Es ex-training, coordinador de la American Bar Association Rule of Law Initiative del año 2014 al 2018 y es profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Estimado doctor Elías, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, Sandra, por la gentil invitación. Quedo a disposición de ustedes para dar inicio a esta charla cuando ustedes lo indiquen. Usted puede iniciarla, doctor. También puede compartir. Claro, doctor. Listo, muy bien. Bueno, gracias a todos y todas por haberse conectado un domingo por la tarde. Trataré de hacer relativamente dinámica esta exposición.
a quienes se han conectado aquí vía Zoom y que se han registrado a través de la plataforma de los organizadores. Les he compartido 3 archivos, 2 de ellos son trabajos de investigación mía, uno sobre cibercriminalidad, otro sobre geolocalización y uno tercero sobre un manual de evidencia digital en el cual que tuve la ocasión de participar también, coordinando ahí algunos temas en Avarrolio. Espero que sea de su utilidad y sea de su agrado. Hacia el final de la exposición compartiré material adicional para aquellas personas que se hayan quedado hasta el final como premio o como agradecimiento en todo caso. Muy bien, listo. El tema que se me solicitó exponer el día de hoy es la investigación de la cibercriminalidad, esto es del cibercrimen. Para ello, tengo algunas pequeñas líneas de actuación para que vamos a trabajar. Bien, lo primero que sí, con lo que necesito necesariamente señalar es presentar el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, que es una asociación que integro y que presido. Los invito a conectarse, a seguirnos en nuestras redes, es cibercrimenperú.com. En esta asociación lo que realizamos es la investigación académica de la ciberdelincuencia y de la plaga digital. Realizamos capacitaciones, talleres, cursos sobre estos ejes temáticos. Vamos a lanzar a fines de este mes nuestra primera publicación digital y además realizamos el acompañamiento y la defensa gratuita de víctimas de la ciberdelincuencia. Entonces, no solamente tratamos de estudiar el fenómeno, sino litigar a favor de las víctimas para, y esa es una de nuestras consignas, tener un Perú digital libre del cibercrimen. Entonces, estas reflexiones que traigo el día de hoy están pensadas tanto desde la academia, esto es, desde un estudio académico de las diferentes instituciones, como desde la práctica, esto es, desde los casos que hemos podido tomar en el observatorio. ¿Bien? Listo. Alcances de esta conferencia o de esta exposición, principalmente para aquellas personas que están recién dando los primeros pasos de acercamiento sobre la cibercriminalidad. En primer lugar, debo indicar que esta charla está pensada bajo los parámetros de la Ley de Delitos Informáticos. Esto es la Ley 30.096 de octubre del año 2013, modificada en marzo del 2014. Número 1. Y número 2, el enfoque que he tratado de darle es desde el Código Procesal Penal peruano. Esto es del Código Procesal del 2004. No desde el Código de Procedimientos de 1940, sino desde el marco normativo procesal más actual que tenemos en nuestro país. Bien, entonces dicho eso, ese es nuestro marco normativo que vamos a utilizar para ir explicando algunos temas. Para los compañeros y las compañeras que expresaron sus saludos al inicio de la exposición, que son de otros países, por ahí creo que vi a alguien de Tucumán, encantado de compartirles un material adicional sobre el análisis de esta ley. Ahora, los casos analizados que he traído, porque esta es una exposición sobre investigación de la ciberdelincuencia, son tres casos archivados y en cada uno de los casos vienen recomendaciones. Aquí debo señalar que esto no es una crítica a la labor de investigación del Ministerio Público, sino es un análisis de lo que sucedió, lo que se puede hacer y algunas recomendaciones para mejorar en la labor de investigación. Como bien señaló Renzo, a diferencia de otros países, nosotros ya contamos con fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, que esto es la unidad especial. La unidad especial, lamentablemente, no investiga cibercrimen, sino realiza labores administrativas, de coordinación, académicas, pedagógicas, de orientación hacia los fiscales penales, que son los que finalmente van a investigar la ciberdelincuencia. Para aquellas personas que quieren conocer un poquito más sobre las funciones de la ciberdelincuencia, sobre las funciones de la unidad especial de cibercrimen de aquí del Ministerio Público, les invito a visitar mi blog, es entrepenasygracias.com. Ahí estoy ya sacando 2 o 3 posts donde voy analizando cada una de las funciones de esta unidad.
señalando cuáles son algunos aspectos importantes que tiene la unidad. Y ahí está habilitada la caja de comentarios, incluso ahí tiene mi correo personal como para intercambiar algunas opiniones. Muy bien, entonces dicho eso, esto es el marco general de la exposición. Debo señalar que particularmente me gustó la exposición de la profesora Federica Morici de Chile. Estuve presente, estuve escuchando muy atentamente el delito la investigación del delito de child grooming, hizo un análisis comparado del marco normativo y en efecto ahora vamos a traer un caso de child grooming para analizarlo y ver qué aspectos se deberían fortalecer en una investigación. Bien, entonces esto nuevamente es un aspecto práctico que espero les sirva a ustedes. Muy bien, dicho esto, ya que esta no es una charla sobre cibercrimen, sino investigación de la ciberdelincuencia, he traído el primer caso. El primer caso tiene como título "Eres bonita, ¿quieres que hagamos lo de la foto?". Este es un caso, como les indico, de proposiciones con fines sexuales a menores de edad, esto es a niños, niñas y adolescentes, lo que se conoce como el delito de child grooming, que está previsto en la Ley de Delitos Informáticos en el artículo 5. Nota a pie de página para aquellos compañeros y compañeras peruanas que estén conectados. El artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos incluyó por primera vez esta modalidad de acercamiento de índole sexual. Antes de eso no teníamos previsto una figura similar, pero miren ustedes lo curioso de este artículo 5, cuando la Ley de Delitos Informáticos ingresa a nuestro país, esto es, se publica, tipifica esto, el acercamiento a través de entornos digitales, pero no teníamos una conducta similar al acercamiento físico. Por eso es que cuando se modifica la Ley de Delitos Informáticos en marzo del año 2014, se suple ese error y se incorpora al Código Penal una nueva modalidad que es el grooming físico, no digital. Y por eso nuestro child grooming en entornos digitales es previo a el grooming físico. Cierro pie de página. Muy bien. ¿De qué trata este caso? ¿De qué trata este caso? Los hechos denunciados son los siguientes. Un padre de familia tiene una niña de 12 años de edad y esta niña tiene una cuenta en Facebook. Bien. Entonces, el papá descubre en algún momento, porque ya platica con su hija cuando la ve fastidiada, incómoda, angustiada, que tiene interacciones con una cuenta y esta cuenta le dice que es bonita. Entonces le empieza a mandar mensajes diciendo lo bonita que es, simpática, etc. Pero en el hilo de conversaciones vía Facebook Messenger encuentran un mensaje que desde ya les digo es, digamos, relevante desde el punto de vista penal, porque le envía una fotografía de una pareja teniendo relaciones sexuales con el mensaje y con un mensaje dice, ¿quieres estar como en la foto? Textualmente lo he tomado. Por cierto, no estoy compartiendo ningún dato particular que permite identificar el caso, todo esto es con fines académicos. El papá, ya al ver ello, se preocupa, ingresa con su hija, empiezan a revisar las conversaciones, el perfil, y se dan cuenta que era un nombre y una fotografía falsa que utilizan en el perfil, con la cual su hija interactuaba. Muy bien. Pero el papá empieza a revisar en Facebook de este sujeto y encuentra que existe asociado un número celular en su perfil. Punto. El papá, entonces, en la desesperación, va con su hija a presentar una denuncia en la policía. Esto es en la comisaría del sector. ¿Qué es lo que lleva consigo al momento de presentar su denuncia? Las fotografías, ojo, fotografías de las conversaciones, de las pláticas que habían tenido su hija con el perfil. Y presenta una denuncia verbal. Hasta aquí estos son los hechos y aquí quiero resaltar algunos puntos. En primer lugar, generalmente en los casos que hemos podido advertir en el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, es bastante común que frente a este tipo de escenarios, los padres acudan directamente a acudan directamente a la policía a presentar las denuncias. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque necesitamos, seamos del país que seamos de la ciudad que vivamos,
Necesitamos tener policías capacitados, no solamente para recibir la denuncia de manera empática, sino también para perennizar la prueba desde el inicio. Esto es realizar una adecuada recepción de denuncia verbal y además poder ir perennizando esa prueba. ¿Por qué? Porque una de las características de la prueba digital es su volatilidad. ¿Esto qué significa? Significa que el día de hoy yo puedo presentar una denuncia con screenshots y al día siguiente, cuando un fiscal o un policía quiere hacer la visualización, de repente no encuentra nada porque el que lo publicó lo desapareció. Si yo no aseguro la prueba de manera correcta desde un inicio, yo tengo el riesgo de perder eso. ¿Sí? Es distinto a los delitos tradicionales en los cuales de repente he cometido algún tipo de estafa, he cometido algún tipo de corrupción de funcionarios, he cometido de repente algún tipo de lavado de activos, donde no es que es imposible, pero es más difícil desaparecer las evidencias, desaparecer los elementos. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos el primer relato. ¿Qué es lo que sucede en este caso en particular? En particular, lo que ocurre aquí, y este es un primer problema, cuando nos enfrentemos a un caso en el cual exista alguna modalidad o exista la comisión del delito a través de entornos digitales, necesitamos realizar un adecuado análisis desde el punto de vista de la subsunción típica. No sé si en otros países, pero por lo menos en Perú, la modificación, discúlpenme, no hubo una modificación del Código Penal. Lo que existió fue la incorporación de un nuevo cuerpo normativo especializado, esto es la Ley de Delitos Informáticos, en el año 2013. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hemos tenido durante estos últimos 8 años fiscales que han revisado su Código Penal y han estado trabajando con el Código Penal, pero que no advertían la Ley de Delitos Informáticos. Esto significa que necesitamos empezar a capacitarnos en este marco normativo especializado. ¿Qué es lo que hizo el fiscal al momento de recibir la investigación? Lo que hizo al momento de recibir la investigación fue abrir investigación, miren ustedes, por el delito de proposiciones sexuales a menores de edad. Pero en el contenido de la disposición realiza el análisis del artículo 183 del Código Penal. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, que el análisis discúlpenme, la Fiscalía puede haber abierto investigación por el delito de child grooming, pero en el cuerpo ya vienen realizando un análisis de otro tipo penal, esto es ofensas al pudor público. ¿Por qué en el cuerpo, por qué realizaba este análisis? Porque decía que era un atentado contra las ofensas al poder público estar enviando fotografías de contenido sexual. Y miren ustedes, cuando el fiscal archiva, porque lamentablemente, alerta spoiler, la fiscalía archiva este caso, hace referencia nuevamente al delito de exhibiciones y publicaciones obscenas. No hace referencia al delito de child grooming. Entonces ahí ya tenemos un primer problema desde un punto de vista de aplicación normativa en la investigación de la ciberdelincuencia. No tenemos que confundirnos en la aplicación del tipo penal y si bien la calificación jurídica y si bien los hechos pueden ir cambiando, pueden ir mutando durante las diligencias preliminares, la disposición de abrir investigación preliminar va generando una hipótesis de investigación y necesitamos trabajar de manera mucho más celosa al momento de realizar la investigación. ¿Bien? Entonces, este es un primer punto de este caso. Segundo punto de este caso. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces al momento de acercarnos a la ciberdelincuencia? Les estoy hablando de Perú, no sé, en algunos otros países como en Argentina, por ejemplo, tienen una fiscalía especializada que está a cargo de mi querida amiga, la doctora Daniela Dupuy, que tienen una experiencia vasta en la investigación de este cibercrimen. Les voy a hablar del caso peruano en particular. En el caso peruano en particular, en este caso en específico, que ya hemos visto, child grooming / ofensas contra el pudor, las diligencias que ordena la fiscalía son la declaración de la menor, una pericia psicológica y oficiar a la red social, esto es oficiar a Facebook. Aquí tenemos un primer problema, miren ustedes, la declaración de la menor está bien, es adecuada, es una diligencia correcta, pero también sería importante tener ¿qué cosa? La declaración del padre de familia para conocer cómo tomó conocimiento sobre los
hechos, para conocer cuál fue el comportamiento de la menor, para conocer quiénes tienen acceso a las computadoras, para conocer más información. ¿Por qué? Porque la declaración de la menor es un elemento importante porque me va a permitir ir planificando mi investigación, pero yo necesito tener una corroboración periférica de las declaraciones de los agraviados. Un ejemplo es la declaración del padre, que puede reforzar probatoriamente lo dicho por la menor. Pero la fiscalía no lo ordenó en este caso específico. Una pericia psicológica. Ok, una pericia psicológica que nos señale quizás cuál es el impacto, cuál es la lesión, cuál es el daño que haya podido sufrir la menor. Pero sí sería importante, además de tener fiscales especializados que van coordinando con la red y con la unidad especializada, empezar también a trabajar peritos y también empezar a trabajar psicólogos de perfil de la ciberdelincuencia, porque es distinto atender a una víctima de tocamientos indebidos, es distinto atender a una víctima de repente, violación sexual, que atender a una víctima de ciberdelincuencia. No significa que no pueda atenderlo, sí lo puede hacer, pero también necesita complementar o actualizar sus estudios con el tratamiento o el abordaje a las víctimas del ciber. ¿Por qué? Porque de repente un psicólogo puede tener experiencia abordando temas de violación sexual o de repente abordando temas de tocamientos indebidos. Muy bien. Pero de repente no tiene formación en temas de child grooming. Quizás no sabe lo que significa suplantación de identidad o el impacto que puede tener en la víctima en la difusión de sus imágenes sin consentimiento de redes sociales. Ese es un punto también a trabajar cuando estamos hablando de investigaciones del cibercrimen. Y el tercer punto, miren ustedes, y he borrado el nombre, dice, ofíciese a Facebook a fin de procurar la identificación del usuario, debiendo para tal efecto la parte denunciante proporcionar de manera obligatoria la ubicación de dicha página. Este es un punto que yo les decía al inicio. Cuando la víctima se acerca a la policía lo primero que debería hacer es pedir la URL. Ok, señor, sí, por favor, vamos a identificar la URL. ¿Qué es la URL? Es la dirección que me permite, dice www.facebook.com/ de repente Ricardo Elías P. Ok, el vanity name, el nombre que me permite identificar al usuario. ¿Por qué? Porque si yo le envío la información a Facebook del pantallazo, no me va a ayudar. Si es que yo no tengo la URL de conexión del perfil investigado, poco nada me va a dar Facebook, porque Facebook tiene algunos formatos que uno tiene que completar. Uno no. Los fiscales autorizados tienen que completar en su propia página de Facebook para obtener información. A ver, luego, analizando este punto, porque nuevamente esta exposición es investigación del cibercrimen, no es solamente oficiar a Facebook a fin de procurar la identificación del usuario. No, yo como fiscal necesito tener una línea clara de investigación. Esto es, por ejemplo, sin autorización judicial, yo le puedo solicitar a Facebook que congele la información que tiene el usuario, que tiene esa cuenta, que es congelar la información. Por más que al día siguiente el usuario empiece a borrar todos sus mensajes o que de repente empiece a realizar cambios en su muro, editar mensajes y demás, ok, yo le he pedido a Facebook que congele toda esa información para mí, porque yo lo estoy investigando. Tengo que señalar por cuánto tiempo. ¿Para eso necesito autorización judicial? No necesito autorización judicial. Y esto lo señalo como un ejemplo. Si es que ocurre un accidente dentro de una empresa o dentro de una casa y el fiscal va al lugar del suceso y necesita realizar las indagaciones posteriores, esto es que vayan los peritos a las horas siguientes o los días siguientes, necesita autorización judicial para decirle a los propietarios del inmueble, no muevan absolutamente nada y lo dejan como está. No, no, ellos tienen la obligación de respetar esa escena del suceso. Lo mismo en los entornos digitales. Para ello, yo como fiscal no necesito autorización judicial. ¿Dónde sí necesito autorización judicial? Cuando yo les vaya a requerir más información. Por ejemplo, quiero saber cuál es el correo electrónico, las conversaciones que tienen asociadas, necesito saber sus números de contactos, necesito saber. Entonces, más información, ahí sí necesito autorización judicial porque está vinculada al secreto de las comunicaciones, en muchos casos. ¿Bien? Entonces, ahí hay que tener en consideración. Como fiscales necesitamos saber qué
requiero con autorización judicial que no necesita autorización judicial. Ahora a los organizadores les voy a compartir una sentencia del Tribunal Supremo Español que se publicó hace muy pocos días, que una profesora compartió el día de hoy con un análisis bastante interesante, un caso bastante similar. Básicamente era un perfil en Instagram. La policía le solicitó información a Instagram e Instagram le envió el IP de conexión de la cuenta. Y la policía no tenía autorización judicial para ello, el sujeto fue condenado y sus abogados defensores señalaron que eso era prueba prohibida porque no tenía autorización judicial para hacerlo. Sin embargo, la Suprema Española señala que en ese caso no necesitaban IP. Para obtener ese IP no necesitan autorización judicial, básicamente porque en los términos y condiciones del servicio se señalan algunas, digamos, algunas facultades que tiene la empresa para proporcionar esta información. Está bastante interesante, bastante completa y para quienes lo deseen se los comparto al finalizar de esta exposición. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede? Y acá está un poco lo que hemos dicho hace unos minutos. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Creo que vamos bien. Debiendo la parte denunciante de manera obligatoria proporcionar la ubicación de dicha página de URL. El problema que tenemos ahí es, miren ustedes, el papá al momento de, en la investigación, en toda la carpeta, solamente fue notificado una vez. Y esa única vez, quien recibe, sobre quien se anota que no recibió la notificación, fue el portero y que se dejó bajo la puerta. No se indica el número de departamento, es solamente un edificio. Y aquí deberíamos tener bastante cuidado en la investigación de este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque tenemos una menor de por medio. No olvidemos que es una niña de 12 años la que va a proporcionarnos la información. No podemos estar dejándole una notificación diciendo para que venga a declarar a nuestra fiscalía o para que pase por cámara GESEL o para que vaya la policía en la investigación seguida contra tal persona o contra los que resultan responsables del delito de proposiciones sexuales a menores de edad. Oigan, tenemos que tener mucho tino y mucho cuidado, porque las víctimas no solamente estamos para protegerlas, sino también van a ser nuestras aliadas en la investigación de la ciberdelincuencia. Si nos proporcionan la autorización, no vamos a necesitar, en muchos casos, requerir el juez el levantamiento de algunas o la limitación de algunos derechos fundamentales. En este caso, la menor no fue a declarar y en la citación se señala, no, es lo que hemos comentado. Entonces, como no fue a declarar, miren ustedes, en este caso en particular, en este caso de child grooming. La fiscalía archiva el caso y dice, ello en razón a la escasa información proporcionada por la parte agraviada. Si analizamos los casos de cibercrimen, no solamente de Perú, sino de repente de sus regiones, algo que deberíamos empezar a trabajar o empezar a analizar es cuál es la capacidad de respuesta que tiene el Ministerio Público en la investigación concreta de la cibercriminalidad. Este caso es el 21 de enero del 2017, eso es, la denuncia es del 21 de enero del 2017, y la única notificación para el cual se le requiere la información al denunciante es del 4 de mayo del 2017. Esto es, pasaron 3 años, discúlpeme, pasaron 3 meses y 15 días entre el acto de notificación, entre la presentación de la denuncia y la notificación, que ni siquiera fue recibida. Ahí es por esto es que hago referencia a la volatilidad de la prueba digital. El tiempo en estos casos es fundamental, fundamental. Lamentablemente hemos tenido en el caso del Observatorio de Cibercriminalidad, un caso de suplantación de identidad que denunciamos aproximadamente en julio o agosto del año 2020, en plena pandemia, y que la declaración de la víctima no fue sino hasta enero de este año. Es decir, dejaron pasar más de 6 meses y obviamente se perdió mucha información, mucha información. El archivo fue del 23 de mayo, es decir, 3 semanas después de la única notificación a la familia de la menor. ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué es lo que qué podemos hacer para mejorar nuestras investigaciones de ciberdelincuencia en estos casos? Primero, la denuncia verbal requeriríamos que quien toma la declaración le pida, por favor, nos puede decir la URL, esto es el vanity name de Facebook, orientarlo cómo obtener esta información, número 1. Número 2, respuesta rápida, esto es la perenización a través de la preservación de datos y requerimiento judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y 3, plan de investigación. ¿Qué puedo hacer yo como fiscal? Busqué el perfil en Facebook, puedo
realizar el uso de agente encubierto digital o agente encubierto informático, MP, para quienes viven en Perú o para quienes son de Perú, deben saber que nosotros contamos con la figura del agente encubierto informático desde octubre del año 2013. ¿Por qué? Porque una de las disposiciones finales y complementarias de la Ley de Delitos Informáticos establece que tenemos la figura del agente encubierto digital y que no se restringe a, los casos de crimen organizado, sino a cualquier delito en el cual se requiera hacer uso de ello para la investigación de la cibercriminalidad. Este caso de child grooming podría ser un ejemplo de uso. Necesitamos trabajar con empatía con la víctima, necesitamos empezar a trabajar búsqueda en fuente abierta, esto es lo que se conoce como técnica OSINT, que más adelante me parece que vamos a charlar un poquito si es que nos da el tiempo. ¿Qué es búsqueda en fuente abierta? Si es que yo como fiscal considero que necesito buscar información sobre una persona investigada, puedo hacerlo a través de las redes sociales. Puedo hacerlo en Instagram, puedo hacerlo en Facebook, puedo hacerlo en Twitter, puedo hacerlo en TikTok, puedo hacerlo en LinkedIn, en las redes sociales que ustedes prefieran. Y para eso no necesito autorización judicial siempre y cuando sea información pública. Esto es, yo, Ricardo Elías, tengo un perfil en Facebook que en general es bastante abierto, pero de repente Sandra quizás le gusta proteger su intimidad y ella tiene un grupo cerrado. No, cuando yo doy clic a su nombre, solamente sale su fotografía y su nombre y no me da más información. Entonces, yo necesito agregarle a ella como amiga para que se me despliegue toda la información. Bien, ahí yo necesito empezar a trabajar con mucho más cautela, porque para ello, esto es para hacernos amigos y empezar a obtener esa información, en algunos casos voy a requerir a agente encubierto informático. En algunos otros casos necesito alguna técnica especial de investigación. Y búsqueda inversa de fotografías es una buena forma de obtener información. Bien, entonces eso respecto al primer caso, permítanme ver cómo vamos de tiempo. Creo que ya me estoy pasando de tiempo. Renzo, ¿cómo vamos? ¿Cuánto tiempo vamos para ver cuán rápido exponemos lo siguiente? Sí, doctor, tenemos la disponibilidad del tiempo, no se preocupe. Es Bien. 1 hora aproximadamente, hasta 1 hora y 20. Okay. Ok, listo. No se preocupen que no tampoco los voy a martirizar con tanto tiempo. Voy a tratar de hacerlo un poquito más corto los siguientes casos. Segundo caso, campaña contra el cáncer. Bien, en este segundo caso, miren ustedes qué es lo que sucedió. La víctima es una dama o una joven de 23 años. Ahora les voy a dar el dato en concreto. Miren ustedes, en octubre del 2019 señala ella, afirma que hackearon su correo. Algo que debemos tener presente en la investigación de la cibercriminalidad es que las víctimas no necesariamente van a ser especialistas en temas de ciber. Ellos pueden decir, me han hackeado mi correo, pero de repente están utilizando una expresión de manera bastante ligera. En realidad no es que hayan hackeado su correo. Como fiscales o como policías o como abogados defensores de víctimas, tenemos que tratar de interpretar qué es lo que quieren decir, número uno. Y número dos, debemos de tratar de evitar los sesgos de confirmación. Es decir, la víctima me puede decir, Ricardo, han hackeado mi correo. Ok, pero yo no inmediatamente voy a decir, seguramente esto es un acceso ilícito y tengo que investigarlo bajo la figura de acceso sin consentimiento. No, tengo que entender qué es lo que de repente ha sucedido. Quizás nadie hackeó su correo, quizás sencillamente descargó un archivo, instaló un malware y de esa manera es que el ciberatacante obtiene la información. ¿Qué es lo que dicen? Que solicitaron cuentas de correos y celulares y que había una campaña, miren ustedes, esto es bastante interesante, que había una campaña de trabajo para enviar fotos de chicas desnudas y participar en una campaña contra el cáncer. Por el trabajo se pagarían 500 soles. Miren, entonces a esta joven lo que le dicen es lo siguiente, oye, nos gustaría que seas modelo de una campaña contra el cáncer y te vamos a pagar 500 soles por la fotografía desnuda o semidesnuda, después desnuda del torso, donde nos envíes. Ella va a la policía a presentar la denuncia porque al día siguiente ocurre un hecho similar con su correo electrónico, esto es que ella ve una actividad inusual en la cuenta. Hasta ahí por lo menos podemos ir viendo que hay mucho que investigar aquí. Primero, si dice que hackearon su correo, necesitaríamos saber si es que en realidad fue un acceso ilícito o de repente es un atentado contra datos y sistemas informáticos, no lo sé. Número dos, que le solicitaron fotografías de ella desnuda.
Ok, de repente podemos investigar quién le ha solicitado esa información. Y número tres, quién es la persona que, entre comillas, le ha estado solicitando. ¿Qué es lo que sucede? Veamos ustedes qué es lo que sucede. Lo que sucede en estos casos, en este caso en particular, es que la fiscalía archivó liminarmente la investigación. No abrió investigación. No, de hecho, no investigó. Lo único que hizo en este caso en particular fue rechazar de plano la investigación fiscal, la denuncia de parte. ¿Qué es lo que sucede? Y miren ustedes, dice que el artículo 336 del Código Procesal Penal señala que, que la investigación continuará si se individualizado el imputado, etc. Es más, incluso utiliza eh, la casación 01 del 2017, esto es de estándares probatorios en las diferentes estadios procesales. Y aquí, este es un pronunciamiento con el cual discrepo. No debieron haber rechazado esta investigación fiscal de la víctima. ¿Por qué? Primero, porque la sentencia plenaria casatoria no te dice que tienes que haber individualizado el autor al momento de presentar la denuncia. Díganme ustedes, si el día de hoy alguien, digamos, son víctimas de fraude informático, no van a saber a quién van a denunciar a los que resultan responsables y por lo tanto la fiscalía no te puede exigir que individualices a quién es la persona que lo hizo. De hecho, ese es el trabajo del fiscal en las diligencias preliminares. Número uno. Número dos, no le puedo exigir ello a la víctima. La víctima ya cumplió con su papel de presentar una denuncia y yo incluso puedo presentar una denuncia sin pruebas. Ya la fiscalía decidirá si es que necesita de repente recibir mi declaración, necesita algo más. Entonces, eso es algo bastante preocupante. ¿Por qué es bastante preocupante en el caso en particular que les hago referencia? ¿Por qué? Porque esta es una víctima que tenía 23 años. ¿Eh? Entonces ahí está justo la edad que les decía, 20, 25 años, 23 años. Yo como fiscal debería preguntarme, ¿por qué le han pedido fotografías a esta chica de su torso desnudo? Esto es, que se vea su rostro y que se vea la parte superior de su cuerpo. Entonces, aquí existen varias posibilidades. Por ejemplo, la persona o las personas que están detrás de la solicitud pueda que quieran crear perfiles falsos en las redes sociales con esta información. Número uno. Número dos, puede ser que utilicen estas fotografías para promocionar anuncios sexuales falsos. Esto es, diciendo, esta chica es escort, es este acompañante, es dama de compañía y tal, y presentan sus fotografías en este tipo de casos. ¿Qué más puede suceder? Puede suceder que los atacantes le soliciten dinero a cambio de no difundirlos en su círculo cercano. Esto es, por ejemplo, si yo me contacto con Renzo y le solicito algo así, diciéndole que estamos haciendo una campaña, de repente, no sé, de jóvenes para la concientización del cuidado masculino y demás. Muy bien, y de repente Renzo cree y dice, que le vamos a enviar fotografías. Muy bien, de repente yo le digo, mira Renzo, si es que no me depositas 300 soles, o de repente si es que tú no me vas a hacer transferencias vía bitcoins o criptomonedas, eso es lo que estuvieron conversando el día de ayer con el profesor Oneto, yo voy a difundirlo entre tus amigos, se lo voy a enviar a tu jefe, se lo voy a enviar a tus padres, se lo voy a enviar a tal. Entonces ahí de repente el tema cambia. O hacer intercambio con fotografías de nuevas víctimas. Algo que hemos podido apreciar es que hay delincuentes que utilizan esto como un primer paso. Empiezan a copiar fotografías que son, si se dan cuenta, fotografías no profesionales, fotografías tomadas por la propia víctima, crean perfiles falsos en redes sociales, interactúan con otras personas y les empiezan a decir, bueno, hagamos interacción, hagamos intercambio de fotografías. Yo te mando una fotografía, tú me mandas otra. Listo. Y de repente cuando este hombre o esta mujer me envía fotografías suyas y yo le envío las mías, yo ya tengo una cantidad mayor de base de datos. ¿Para qué? Nuevamente, para solicitarle dinero o de repente para cometer otros actos ilícitos. Este es el problema de no percibir la ciberdelincuencia como, digamos, desde un punto de vista mucho más general. A veces nos enfocamos únicamente en la denuncia de parte, que está bien, que es el disparador, pero algo que como fiscales, como policías o como investigadores deberíamos preguntarnos es, ¿para qué lo hace? Si encuentro un perfil falso en redes sociales, ¿qué es lo que quieren hacer? Sí, claro, ese es delito de suplantación de identidad, artículo 9, si no me equivoco,
de la ley de delitos informáticos. Pero el delincuente, ¿qué quiere hacer con ese perfil falso? ¿Será la punta del iceberg? Sin duda. Y es el rol del Ministerio Público empezar a indagar sobre ello. Listo. Ahora sí, tercer caso. El tercer caso es, le denomino vendo el SOA. ¿Qué sucedió en este caso? Miren ustedes, este es un ciudadano que señala lo siguiente, que están utilizando su DNI para vender. ¿Qué cosa? Vender SOA. Por eso es que el caso se llama Vendo SOAs. Entra a una página de compra y venta en línea donde se ofrecen productos y presenta capturas de pantalla. Miren, que presenta capturas de pantalla. Luego también aporta el celular del vendedor. ¿Cómo obtuvo ese celular del vendedor? Por una pareja de esposos que le reclaman y le dicen, imagínense que el ciudadano sea Ricardo. Ricardo, te hemos denunciado porque eres un estafador, te hemos transferido 200 soles, tú no dijiste que nos ibas a vender el SOAT y no nos ha llegado nada y ya estamos cansados. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Una tercera persona consiguió el DNI y se hizo pasar por Ricardo en las redes sociales, en páginas de compra-venta, y empezó a ofrecer algo que no iba a cumplir. Es decir, iba a empezar a estafar a posibles compradores. Y para generar ese engaño o error en la víctima, les pide su WhatsApp, le pide su celular y le dice, no te preocupes, mira, es cierto que soy yo, mira, yo te voy a mandar fotografía de mi DNI para que veas que soy Ricardo. Entonces las personas caen en ello y denuncian cuando se dan cuenta que han sido estafadas. ¿Qué es lo que el ciudadano presenta? Presenta fotografías, nuevamente, el mismo supuesto en una denuncia verbal. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Lo que sucedió es que la Fiscalía, en ese caso en particular, también dispuso el archivo liminar. La denuncia verbal del ciudadano que fue a pedir justicia a la Fiscalía, no, en este caso está la policía, porque fue una denuncia verbal en la policía, es rechazada 5 meses después, esto es el 9 de marzo del 2020, con un archivo liminar, diciendo que no se había podido investigar, que no se había podido individualizar a la víctima y demás. Y correcto, está bien, pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que él ha aportado? Lo que él ha aportado es el celular que le proporcionaron los esposos. Entonces, algo pudo haber hecho la Fiscalía, sin duda, algo pudo haber hecho, no solo rechazar la investigación. Y aquí, entonces, en una investigación fiscal, en una investigación policial o en una investigación preliminar, por ejemplo, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde han creado el anuncio de oferta de SOAS? ¿Qué es lo que necesito? Necesito la URL para que la empresa ubique el anuncio. No basta con el screen, no basta con hacer una captura de pantalla y algo que hemos visto que incluso hasta con el celular toman fotografías a la pantalla y presentan eso. Es que nuevamente nos falta concientizar y nos falta educar a la ciudadanía para saber qué es lo que deberían aportar. Y si no lo saben, el fiscal y el policía debería dar luces sobre ello. Señor, usted nos ha presentado la captura de pantalla, pero por favor necesitamos que declare y en su declaración nos precise la URL. Yo le voy a enseñar cómo se obtiene la URL. Punto. Entonces eso, porque si a la empresa le proporcionas la captura, la foto de pantalla o el cuerpo del contenido, no lo va a poder ubicar. No lo va a poder ubicar. ¿Ven? Entonces ese es un punto importante a tomar en consideración. Algunas empresas no requieren autorización judicial, entonces como recomendación para proporcionar cierta cantidad de información. Para ello, ¿qué es lo que tienen que hacer como investigadores? Tienen que analizar los términos y condiciones de la página en la cual uno crea perfiles. Hay algunas páginas que te dicen, Ricardo Elías, cuando tú estás creándote un perfil en nuestra página, nos estás autorizando a darle a la policía o a la fiscalía la información que ellos requieran sin autorización judicial. Le proporcionaremos esto. Muy bien, tú estás avisándole que vas a proporcionar esa información. Entonces hay que tener presente. Y ahora, en este caso en particular, el ciudadano que denunció puso en conocimiento que una pareja de esposos lo estafó. El problema no es ese, el problema es cuántas víctimas más han existido o existen sobre ese anuncio. Entonces, nuevamente, regresamos al mismo punto. A veces cuando estamos investigando cibercrimen, nos enfrascamos viendo el caso en particular,
Imagínense un caso de child grooming como el que vimos, el de la niña que le decían, te ves bonita y demás. ¿Con cuántas personas más, con cuántos niños y niñas ese delincuente ha podido hacer lo mismo? Entonces, veamos que la noticia criminis es un disparador y yo como fiscal o yo como policía debo averiguar cuántas víctimas más pueden existir. Ahora, y con eso voy terminando, tip adicional, propuestas respecto al celular. ¿Qué es lo que sucede con los celulares? Por ejemplo, tengo el número celular que me ha proporcionado la víctima, veo y hago, en efecto, hago la visualización adecuada, elaboro mis actas de visualización, veo que en efecto está, por ejemplo, asociado a la página, está asociado a la red, al perfil, lo que fuese. Necesito información, necesito obtener más información de ese número celular, ok, se lo solicitaré vía orden judicial a través del Poder Judicial. Pero de repente, con ese número celular, puedo obtener más información. En algunos casos que hemos tenido el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, donde hemos investigado perfiles falsos y gente que hace suplantación de identidad, para nosotros ha sido vital tener el número celular. Por ejemplo, con el número celular lo ingresábamos a alguna de estas cuentas como Yape o otras aplicaciones y ahí nos aparecía el número de DNI o el número de persona que estaba asociada. ¿Y con eso qué tenemos? ¿El responsable? No. Con eso tenemos un elemento adicional para dirigir nuestra investigación. Y en la investigación corroboraremos si ese número de celular está asociado a una persona real o de repente no. Pero son datos que necesitamos ir evaluando poco a poco. Bien, entonces, como si se dan cuenta, en esta pequeña exposición he tratado de señalar tres cosas. Primero, necesitamos fiscales proactivos, fiscales, policías y abogados proactivos que no se queden en la clásica declaración de la víctima, pericia psicológica y solicitud de información a la red social. No, necesitamos saber que podemos hacer mucho más. Número dos, necesitamos realizar un diseño metodológico para investigar adecuadamente cada tipo de delito y cada caso. Y número tres, necesitamos empezar a profundizar en temas digitales para saber cuándo es correcto lo que estoy haciendo, cuándo necesito autorización judicial, cuándo puedo estar generando prueba irregular, cuándo puedo estar generando prueba prohibida, qué criterios de fiabilidad debo de tomar en consideración al momento de realizar mi investigación. Bien, entonces dicho esto, permítanme hacer mi Publicherry final. Ahí está. Mi Publicherry final es lo siguiente. Los invito a visitar la página de Facebook del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn. De hecho, gracias a una recomendación de uno de los miembros del observatorio, somos más de 35 personas investigando temas de ciberdelincuencia. Pronto estaremos en TikTok. Y también los invito a visitar mis redes sociales personales o sencillamente escribirme para mantener diálogo y comunicación. La idea es unirnos todos para luchar contra la ciberdelincuencia. Un placer haber estado el día de hoy y ahora sí quedo a disposición de los organizadores para absolver las dudas o preguntas que existieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Elías. Ha sido una ponencia muy interesante y creo que habló por todos de que ver este tipo de casos nos acerca mucho más a los delitos informáticos que hablar solamente de teoría. Ver los casos, y así como muchos, hay una cantidad exorbitante en el Perú. Y mire, mientras Sandra Smith, que está viendo la caja de comentarios, rescata los que le vamos a hacer. Yo tengo algunas consultas para que me pueda absolver. De hecho, yo trabajo en el Ministerio Público y he podido ver muchos casos de delitos informáticos y creo de que es muy obvio de que la conferencia es un jalón de orejas para la Fiscalía, lo cual, como parte del Ministerio Público, tengo que aceptar que es cierto. O sea, es cierto, hay un gran problema con la investigación de delitos informáticos, y lo puedo decir abiertamente, o sea, en un sentido académico absolutamente, porque he notado varios problemas de investigación, ¿no? Y voy a empezar con unas dos preguntas que tengo aquí. Yo creo, y fue con lo que inicié la introducción de este tema, que la importancia que está teniendo esta fiscalía especializada, bueno, es una unidad especializada. Yo espero, añoro, deseo de que sea una Fiscalía Superior Coordinadora. Yo pienso que es necesario. Creo de que
basta con estar un par de semanas en fiscalías provinciales para ver cómo, lamentablemente, los fiscales o los que estamos en las fiscalías provinciales nos hacemos un problemón, o al menos la gran mayoría, para investigar esta clase de delitos, porque lamentablemente se está más acostumbrado a ver temas, entre comillas, mucho más graves, como robos a mano armada, como asaltos, estafas, entre otros, que lamentablemente estos delitos son relegados para el último, ¿no? Entonces, para ir en orden con eso, yo le pediría que a su criterio nos explique un poco de la importancia de esta unidad especializada, cuáles son sus pronósticos para el futuro y si en el caso, por ejemplo, yo soy parte agraviada en un caso de delitos informáticos, yo puedo solicitar a la fiscalía que está viendo mi caso que por favor remita una opinión o solicite una opinión consultiva a la unidad especializada, porque yo considero que esto es absolutamente necesario al ser el órgano especializado, y por favor solicítelo, ¿no? O sea, como si fuera un prerequisito para continuar con la investigación. Sé que no lo es, o sea, he leído bien la norma, no lo dice, dice que es una opinión, ¿no?, de consulta para que todas las fiscalías provinciales puedan absolver. Es más, el mismo Ministerio Público ya emitía un comunicado diciendo que ya las fiscalías provinciales pueden solicitar, ¿no?, la opinión. Pero entonces, esas serían mis preguntas, ¿no? ¿Cuáles son sus visiones sobre esta unidad especializada y si yo como parte puedo exigir de que leen mi caso ahí? Déjala mi primera pregunta y dejo para que responda. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, querido Renzo. Espero que no se haya tomado como un jalón de orejas al Ministerio Público. Yo tengo excelentes relaciones con el Ministerio Público y felicito la labor que vienen realizando en la unidad especializada, la doctora Zoraida con la creación de la Fiscalía, la unidad especializada, los miembros de la red y demás. Esto ha sido más que todo una reflexión sobre lo que ha estado pasando. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto, muchas veces me he preguntado sobre el rol que deberían tener. ¿Deberíamos tener fiscales especializados que investiguen cibercrimen o deberíamos tener fiscales penales con una unidad administrativa como la que la tiene la unidad? Y yo creo que la elección que ha tenido el Ministerio Público es adecuada. ¿Por qué? Porque de repente, miren ustedes, el fiscal penal, digamos que tengamos un fiscal penal especializado en cibercrimen y un fiscal penal no especializado en cibercrimen. ¿Bien? Entonces, de repente yo capacito al fiscal especializado en cibercrimen, en temas de prueba digital, en cómo hacer análisis forense, solicitudes de acceso remoto, en temas de prueba digital, cómo se tiene que presentar, perennizar la prueba digital y demás. Entonces lo vuelvo un tigre en temas digitales de investigación criminal de la ciberdelincuencia y de la prueba digital. Pero si no hago lo mismo con el fiscal penal, vamos a perder mucha información valiosa. Por ejemplo, hace 2 años aproximadamente, en agosto del 2019, me robaron mi celular a mano armada cuando estaba junto con mi novia. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un delito de robo agravado. Fue durante la noche, estábamos en la camioneta, listo. Pero ¿qué pasó después de ello? Trataron de acceder a nuestras cuentas de iCloud. Entonces, bien. ¿Eso significa que un fiscal penal debería investigar el robo y un fiscal especializado el intento de acceso ilícito? No. ¿Qué pasa si es que tenemos un fiscal penal que investiga a vendedores de droga y allanan e incautan celulares? Si no lo he preparado al fiscal penal en estos temas vinculados a prueba digital, puedo perder mucha información. ¿Qué pasa si es que estoy realizando una investigación de lavado de activos y por ahí los que están realizando el lavado de activos también están combinándolo con criptomonedas? Entonces, el tema ciber, tanto en prueba digital como en ciberdelincuencia en sí, está ahora muy enraizada y está muy entrelazada con los delitos tradicionales. Por eso creo que se ha tomado una buena decisión que la unidad sea una unidad coordinadora para realizar esta investigación. Bien, entonces ese es un punto. Y finalmente, ¿cuáles son mi pronóstico de la unidad? Creo que la unidad está haciendo una labor muy buena. Están capacitando a los fiscales, haciendo capacitaciones para los fiscales de la red de ciberdelincuencia, están haciendo conferencias a nivel nacional. Tuve la suerte la semana pasada de estar con una compañera, con Debica Pérez, a quien recomiendo seguir en redes sociales, en Twitter. Ella está investigando bastante el temas de criptomonedas y
y estafas, lavado, era una conferencia para 600 fiscales. Entonces, claro, es necesario empezar a realizar estas capacitaciones. En septiembre de 1994 se celebró el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal. En ese Congreso Internacional, quienes estén interesados se los puedo compartir, se analizó y se dijo, los fiscales, los jueces y los policías tienen que capacitarse en temas de prueba digital y temas de ciberdelincuencia. Han pasado cerca del 94 al 2021, casi 26 años, si no estoy sumando bien, y recién estamos haciendo las primeras capacitaciones en el año 2020-2021. Entonces, hay una gran deuda por ello. Mi pronóstico es que es correcto lo que se está haciendo y que necesitamos, como sociedad civil, en este caso el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, está tratando de apoyar la labor de investigación fiscal, judicial y policial. Excelente, doctor. Muy interesante lo que menciona. O sea, esta relación que muchas veces tienen los delitos informáticos con otros delitos comunes es muy interesante tocar, ¿no? Porque no solamente vienen acompañados en la gran cantidad de veces solamente de delitos informáticos, sino acompañados de otros delitos. Doctor, con respecto a la parte procesal, y esto quisiera pedirle su opinión, como sabemos, en Lima todavía está vigente el Código de Procedimientos Penales, ¿no? En lo que, al menos por ahora, dicen que en mayo ya entrará en vigencia, esperemos eso. Pero yo he notado algo, ¿no? De que en el Código de Procedimientos Penales, lo que suele hacer el Ministerio Público es apertura de investigación en sede policial por 30 o 90 días, ¿no? Entonces, en este caso de delitos informáticos, creo que al menos en Lima lo que se hace es de frente se manda la DIVINDAT, ¿no? La División de Investigación en Delitos de Alta Tecnología. Pero casi en todos los casos que yo he podido ver, la DIVINDAT siempre devuelve la investigación con las diligencias que ha podido hacer, tomando fotocapturas, de las declaraciones, etc. Y al final concluye con que no se ha podido individualizar al presunto responsable, ¿no? Entonces, eso es pan de cada día en los delitos informáticos actuales. Y al final, pues, estas carpetas se quedan ahí por la misma dinámica un poco lenta del Código de Procedimientos Penales. Y así he visto muchos casos, por ejemplo, estafas, ¿no? Mejor dicho, clonaciones de tarjetas o fraudes informáticos que se han denunciado, que se podría decir como que había un número telefónico, por ejemplo, o algún rastro de algún nombre en la red, pero al final se quedó ahí y no se investigó más y pasó el tiempo y hasta prescribió. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que con la entrada en vigencia del nuevo código, que es mucho más dinámico, puede ayudar un poco, ¿no?, a poder combatir precisamente gran problema con la prueba digital que se esfuma rápidamente, ¿no? Porque, como sabemos, el código de procedimientos es mucho más lento hasta que vaya la policía, hasta que regrese, en ese sentido. O de todas formas, solamente habría que coordinar mejor el trabajo de la DIVINDAT, quizá darle mayor capacidad de acción, mayor presupuesto, no lo sé. ¿Cuáles serían sus comentarios al respecto? Bien, la respuesta es la segunda opción que señalas. El Código Procesal Penal no soluciona en absoluto a veces la carga procesal que pueden tener muchos fiscales. Los casos que hemos analizado ahora, que la disposición de abrir investigación preliminar fue 3 meses o 4 meses después de la presentación de la denuncia, en la exposición lo dije, todo esto es bajo Código Procesal Penal, no bajo Código de Procedimientos Penales. No hemos abordado ningún caso bajo el Código de 1940. No se trata de un marco normativo, en realidad, que sea más robustecido, por lo menos para lo que estamos charlando el día de hoy. Necesitamos que el fiscal realmente coordine como debe hacerlo. No es, abre investigación y DIVINDAT encárgate de investigar. No. Abre investigación con un plan metodológico, coordino con la DIVINDAT el apoyo que necesito, de repente constantemente llamo para ver cómo van los avances, qué otra cosa se necesita. ¿Cuál es un gran problema que hemos podido advertir? Es que le envían a la DIVINDAT como si la DIVINDAT pudiera pedirle información a Facebook, a Instagram, sin necesidad de requerir autorización judicial. Y muchas veces la DIVINDAT le responde, le devuelve la investigación diciéndole, señora del Ministerio Público, ustedes me están pidiendo que requiere esta información, para lo cual necesito autorización judicial. Y listo, archivo el caso. Punto. Entonces, ese es un problema principalmente de coordinación.
¿Qué necesitamos también? Necesitamos también fortalecer la divinidad. O sea, no es posible que sea que tengamos hoy una unidad con tan pocos recursos humanos, recursos logísticos, recursos periciales. Necesitamos también fortalecerla. Es una unidad central vital, creada en el año 2005, pero que lamentablemente no ha podido ser modernizada a cabalidad. Necesitamos más oficiales, más instructores, más personal técnico y demás. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos también tener unidades especializadas, altamente especializadas, por cada una de las regiones. No es que Lima tenga todos los laboratorios para investigar el cibercrimen, porque sencillamente no se va a dar abasto. Hace algún tiempo, hacia fines del año 2019, en una visita que hice a la Divindad, ellos tenían un hermoso cartel pegado diciendo: señores fiscales, por favor, les pedimos que ustedes coordinen con los laboratorios forenses de su institución, porque el tiempo de respuesta que tienen los nuestros son de entre 200 y 290 días para los pedidos de información que nos están solicitando. No sé cómo estará ahora, pero hacia el 2019 eso era un horror. Punto adicional, querido Renzo, antes de olvidarlo, algo que deberíamos tener como ABC en las investigaciones fiscales es de repente evaluar que el inicio de la investigación preliminar sea declarada desde de arranque como casos complejos, cuando estoy investigando ciberdelincuencia, no como casos simples de 60 días, como casos complejos que me requieren por lo menos 8 meses de investigación, porque en 60 días no voy a poder planificar la investigación, solicitar a Facebook, solicitar al juez de levantamiento del secreto de las comunicaciones y realizar peritajes y demás, ¿no? Deberíamos empezar a cambiar ese tipo de mentalidad en el operador. Muchas gracias, doctor. Excelente. Saludos a los queridos Víctor, Consuelo, Pili, Hugo, María, que están ahí conectados, Sam y Federica. Muchas gracias, ahí los estoy viendo conectados en Facebook. Eso es. Excelente, doctor. Muchas gracias. Sandra, ¿tienes algunas preguntas para el doctor? Sí, doctor. De hecho, tenemos dos preguntas, una en la caja de comentarios de la transmisión en vivo de Facebook y una en el chat de Zoom. Vamos a empezar primero por la pregunta realizada en el chat de Zoom, que dice la siguiente. Ante la fuerte demanda de mascarillas quirúrgicas y otros productos médicos y la dificultad para encontrarlos en distintos comercios, en Internet ha surgido toda una serie de tiendas, sitios web, cuentas de medios sociales y direcciones de email falsos que afirman vender tales productos. Sin embargo, en vez de recibir las mascarillas y demás productos prometidos, las víctimas confiadas acaban por descubrir que el dinero entregado ha desaparecido en manos de delincuentes. ¿Usted cree que siguiendo unas normas de sentido común puede reducirse drásticamente el nivel de exposición y el riesgo de caer en víctima de los estafadores? Bien, muchas gracias y agradezco a Daisy por su gentil pregunta. 2 puntos y de arranque a la respuesta. Y es, sí, necesitamos educar a la ciudadanía y advertir lo que está sucediendo. Yo les recomiendo seguir a un buen amigo mío, un excelente abogado argentino, se llama Coqui Litvin, ahí se los escribo, Coqui Litvin. Él tiene un texto muy interesante, se llama Hackeados 2.0, está disponible, es un texto abierto, está disponible en sus redes sociales y lo pueden descargar, y él ha venido dando una serie de conferencias y serie de charlas utilizando un lenguaje bastante sencillo, para explicar cómo es que están actuando los estafadores. Un caso que Daisy nos trae a colación es uno bastante usual, a través de redes sociales, a través de páginas falsas, a través de correos electrónicos que están haciendo phishing, a través de mensajes de texto que están haciendo smishing. Entonces, necesitamos concientizar a la ciudadanía y no lo estamos haciendo. Lamentablemente, agradezco que hayan estos espacios. Miren ustedes que el año 2020 y el año 2021 viene siendo un espacio interesante para concientizar abogados, abogadas sobre esto, sobre los delitos que hay sobre temas de ciberdelincuencia. Pero miren ustedes cuántas páginas, cuántas asociaciones están generando concientización en los usuarios, y van a ver que no es muy poca. Las noticias que salen son esta banda de estafadores, no sé, clonaron tarjetas, pero no educan a la ciudadanía. Entonces ese es un gran problema. Y un segundo punto, y ahora sí me permito tomar el ejemplo que nos ha dado Daisy para una pequeña reflexión adicional,
Ese tipo de casos, el caso de estafas de mascarillas y demás, queridos amigos y amigas que son aquí de Perú, eso se investiga bajo el artículo 196 del Código Penal. Ese es un caso de estafa a través de entornos digitales. Eso no es un fraude informático del artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos. Y eso tenganlo presente, por favor. Hay que grabárnoslo, hacernos un tatuaje de que diga artículo 196, artículo 8, porque hay un gran problema hoy día de cifras. La mayor cantidad de cifras, de delitos registrados, ojo, de delitos registrados por el Ministerio Público de los delitos ciber es de fraude informático. Pero cuando uno analiza las carpetas o cuando uno analiza las denuncias, en realidad no son fraudes informáticos, son estafas. Entonces estamos ampliando negativamente una base de datos que en realidad no corresponde. No es fraude informático, es estafa. Espero que en algún momento podamos platicar un poco más a profundidad sobre la diferencia entre fraude informático y estafa, pero eso no es fraude informático, eso es estafa. Gracias, doctor. Creo que efectivamente durante el primer rebrote, la primera ola de la pandemia, muchos de nosotros o alguien cercano a nosotros ha debido sufrir una especie de estafa cibernética con respecto a la compraventa de, como mencioné Daisy, mascarillas, en muchos casos también esta nueva forma delictiva que es la llamada por el pariente que se ha quedado en el aeropuerto, no puede sacar maletas. Han habido muchas nuevas modalidades de este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, cada día, y es algo que todos aprendemos mediante esta profesión, es que cada día la delincuencia busca nuevas formas de innovación. Así como la ley busca nuevos mecanismos para poder atacarlos, también ellos buscan una nueva forma de seguir cometiendo actos ilícitos. La siguiente pregunta es por parte de Sam LDG y menciona, doctor, si realizo compras con mi tarjeta de crédito, ¿cuál es la prueba principal que necesito para probar la estafa, que le pongo en este caso, y cómo identifico al presunto responsable? Bien. A ver, allí algo que necesariamente tenemos que hacer, y no solamente en este caso que nos estás diciendo, Sam, sino en cualquier otro caso, yo lo que les recomiendo es tomar nota inmediatamente de lo que ha pasado, en un cuaderno, en una computadora, en donde sea, porque la memoria es absolutamente frágil. Eh, Tenemos algunos casos de este tipo de delitos y lo primero que uno tiene que hacer es tomar nota de, uno, ¿qué es lo que ha sucedido? De repente he ingresado los datos de mi tarjeta eh, desde mi computadora y después de eso he visto la actividad inusual, número uno. ¿Por qué? Porque tendría que analizar y descartar si tengo un malware que se ha instalado inconscientemente en mi máquina. Por ejemplo, Amavaldo es un troyano que afecta temas bancarios. Y si es eso, miren ustedes, voy a necesitar que se realice una pericia sobre mi laptop para saber qué es lo que ha pasado. Número uno. Número dos, debo de preguntarme con quién comparto, cosa que no debería hacer, la tarjeta. De repente he sacado una tarjeta de crédito adicional, de repente mi novio, mi novia, mi amigo, un familiar tiene acceso a mi tarjeta y de repente no es que haya sido víctima de un ciberdelincuente, sino de repente aquella persona de confianza la ha utilizado. Luego, si es que en realidad lo que ha pasado es que quizás he ido a un comercio y me han clonado mi tarjeta o de repente alguien ha podido tener acceso a ella, inmediatamente tengo que, uno, dar aviso a las autoridades, esto es a la policía o a la fiscalía, pero de manera paralela solicitar todos los movimientos y toda la información que tenga la entidad financiera. Mía, ¿por qué? Porque generalmente lo que hace la fiscalía al momento de investigar este tipo de delitos no es pedirle a la entidad financiera la información, sino le piden al usuario la información, cosa que no debería hacer, o sea, debería pedirle a la entidad financiera. Y en estos casos necesito requerir toda esa información, tomar nota de absolutamente todo ello, quién es el funcionario que ha recibido mi reclamo, en qué estado se encuentra mi reclamo, toda la información que pueda tener la entidad financiera va a ser útil para indagar sobre ello. Miren ustedes, en un caso de ciber que tuvimos en el observatorio, pudimos encontrar que el delincuente había realizado
dimos con que el delincuente había realizado compras en algunos comercios dentro de un centro comercial. Entonces nos comunicamos con esos comercios y dijimos, el día tal, tal persona, o sea, se ha utilizado tal tarjeta. Bien, muy bien. ¿Tienen algún tipo de registro? ¿Han emitido algún tipo de boleta? ¿Tienen algunos videos? ¿Tienen algo de información? Listo. Entonces, no es solamente, con el número de tarjeta o con la información del banco soluciono todo. No, tengo que ver qué han hecho. De repente, utilizaron la tarjeta para hacer compras a través de alguna página de delivery. Muy bien, me comunico con la empresa para decir, quiero saber dónde se dejó el producto, quién lo recibió, tienen alguna nota de firma que haya hecho alguna persona que haya recibido el producto. Tuvimos un caso en el cual eh, lo que se compró fue un dron de cerca de 5.000, 6.000 soles y claro, pudimos ver quién era la persona que había recibido porque encontramos el lugar donde se había hecho la entrega. Todo deja huella. En temas digitales, la huella es bastante volátil, pero un buen plan de investigación te permite identificar a la persona que se encuentra detrás de esto. Bien, doctor, finalmente tenemos una última pregunta en la casilla de comentarios, que en el caso es, doctor, ¿cómo es que pueden o deberían actuar las autoridades frente a la difusión o recepción de mensajes de texto de estafadores o perfiles falsos de redes sociales que generan una mayor tasa de criminalidad? ¿En qué sentido? Eso no llego a entender. ¿Cómo actuar en qué sentido? ¿Bloquear los números? ¿Bloquear los mensajes? ¿Cómo investigar los mensajes que se están enviando? Eso no ya, ahí estoy viendo la continuación de la pregunta. Dice, sobre la última pregunta, nuestros dispositivos electrónicos se vuelven vulnerables frente a la recepción de mensajes de textos o correos electrónicos. Por ejemplo, phishing que se encuentran vinculados a aplicativos de entidad bancaria. Muchas gracias por su respuesta. Ya, ahora ya está. Discúlpame, Sandro, ya completó la pregunta. Bien, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es no borrar los mensajes que recibimos. A veces las víctimas, y esto es algo natural, las víctimas eliminan los mensajes que han recibido, sean por ejemplo víctimas de acoso, que quizás algún tipo de depravado le ha enviado por WhatsApp fotos íntimas suyas diciendo te gusta lo que estás viendo o te gustaría hacer esto y tal cosa, y de repente la víctima sencillamente se asquea, como es algo natural, y elimina eso. Y puede eso seguramente darle algún tipo de tranquilidad desde lo personal, pero desde lo criminal tenemos ahí graves problemas, porque de repente voy a decir, sí, me enviaron fotografías, sí, me enviaron videos, sí, me enviaron audios, pero luego cuando la fiscalía o cuando los peritos quieran recuperar esa información, va a ser una labor bastante difícil. Entonces, lo mismo con los correos electrónicos, lo mismo con los mensajes, sería importante no abrirlos y si uno los abre, no borrarlos, porque de repente ha recibido un correo electrónico y ahí tiene mucha información contenida, los metadatos que están detrás de los correos electrónicos o la información que me están enviando, no solo él depara, sino que hay formas de que personas con un poquito más de conocimiento especial vean qué hay detrás de ese correo electrónico, o sea, tan solo accediendo al correo que puede tener la víctima. Entonces, esa es una recomendación. Si somos víctimas o conocemos a alguna víctima, nuestra recomendación es no lo borren porque va a ser necesario. ¿Qué debe hacer la policía? ¿Qué debe hacer la fiscalía? Debe perennizar ello. Puede hacer visualizaciones que si bien son fiables, no son tan fiables como un peritaje. ¿Qué quiere decir? Si es que yo le llevo digamos, mi laptop y mi correo electrónico, el fiscal de repente puede ver y puede hacer la visualización de una página web, puede hacer la visualización de un correo electrónico, pero ve lo que está ahí. No sabe qué hay detrás de ello. Entonces, para eso necesitamos apoyo de peritos, qué es lo que tiene que hacer la policía, qué es lo que tiene que hacer la fiscalía, coordinación interinstitucional para ver qué diligencias necesitamos dependiendo de la prueba digital que queremos analizar. Y una última recomendación, discúlpenme, por favor, no instalen Truecaller ni esos identificadores de llamada porque a veces lo que pasa es que no sabemos cómo funcionan y muchas veces los términos, ¿qué es lo que hacen algunas aplicaciones? Algunas aplicaciones lo que hacen es que nosotros le damos acceso a nuestras agendas y a nuestra base de datos para que ellos
puedan, entre comillas, identificar. Entonces, cuando yo tengo un número, de repente el 99999, que me está llamando todos los días y yo lo grabo como estafador, claro, ¿cómo podría saber la aplicación o cómo podría saber qué es estafador? Porque acceden a esa base de datos de los usuarios. Pero de repente le estamos dando la llave para que ellos vean toda nuestra agenda sin haber revisado los términos y condiciones. Por eso es que un montón de personas de repente han grabado ese mismo número como estafador, estafa, banco, etcétera, promociones y demás. Y por eso es que estamos alimentando una base de datos a veces sin haber revisado qué es lo que estamos cediendo, los datos que estamos entregando. Muchas gracias, doctor. De hecho, da pie a muchas otras preguntas, ¿no? Sobre este tema de Big Data, ya que serían las agendas de Truecaller, ¿no? U otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, hablaba cierta ponencia también sobre el tema de las actas fiscales y las actas de visualización de sitios web, ¿no? Y todo el tema procesal, pero lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado. Y entiendo que ya los que están tanto en la sala de Zoom y de Facebook quieren continuar con el fin de su domingo. Bueno, de parte de la Casa de Estudios de Ciencias Penales Última Ratio y de la Asociación Civil Sunturlegal de estudiantes y egresados de la Universidad Privada del Norte, le agradecemos su participación como gran clausura de este ciclo de conferencias magistrales, La Nueva Era del Derecho Penal, que hemos tenido ponentes internacionales, nos han visto desde Chile, desde Argentina, desde México incluso, para poder conocer un poco, ¿no? Concientizar sobre estos nuevos fenómenos criminógenos y el cuidado que debemos tener, ¿no? Y que sobre todo todos los que somos penalistas, nos gusta este mundo del derecho penal tan interesante, debemos pues tener claro que las reglas del juego han cambiado, por así decirlo, ¿no? Hay nuevas formas de cometer delitos, nuevas formas de investigar, nuevas formas de plantear defensas incluso, y pues es todo un nuevo mundo que esperamos que no sea la última vez que comparta con nosotros para ir descubriendo todos estos interesantes aspectos del derecho penal digital, ¿no? Y bueno, esperamos contar con usted en otras oportunidades. Muchas gracias, doctor. Sandra, algunas palabras como presidenta de la asociación. Bueno, gracias Renzo, gracias una vez más al doctor Ricardo Elías por darse un espacio para poder aportar, como le mencioné al inicio de esta transmisión, aportar al mundo de la educación jurídica. Es un paso muy importante justo para nosotros que somos abogados, estamos formándonos a puertas de salir de la universidad y también, ¿por qué no?, tener una amplia variación con respecto a todo el panorama que podemos observar, ¿no? Si puedo decirlo, la vieja escuela, todo era una especie de delito en el acto, en el momento, y ahora con la era digital, con la era también técnica que estamos viviendo, y como lo mencioné, todas las organizaciones delincuenciales buscan una nueva forma de reinventarse. Así como hay una reinversión para violadores, también hay una reinvención para el mal por parte de las organizaciones delictivas. Y creo que es algo fructífero, muy beneficioso estar a la vanguardia con respecto a estos distintos escenarios, que si bien cada uno es diferente, tienen algo en común, hacen daño y, ¿por qué no? Al hacer un estudio mucho más detallado, podemos llegar a la conclusión de que hay ciertas características que pueden llegar a entrelazar este tipo de comportamientos. Desde la Asociación Civil Sunturlegal agradecemos mucho la presencia de las personas tanto en la transmisión desde el primer día hasta el día de hoy, las que han estado muy atentos a la transmisión. De hecho, yo no soy penalista, pero estos temas siempre me han interesado y la forma que fue explicado el día de hoy, la verdad, me ha tenido el gancho desde el inicio hasta el fin. Doctor Elías, quisiéramos que también unas últimas palabras para poder culminar con esta transmisión, ya que es la última de clausura, por favor. Sí, muchas gracias, encantado. A los que se han quedado conectados ahí en el Zoom, les estoy compartiendo un material adicional por la paciencia. Gracias chicos y chicas de verdad por la invitación, a los que están conectados. No importa la edad, de repente algunos quizás sean estudiantes, de repente algunos ya sean abogados, de repente en algunos casos ya nos pintan las canas ahí. En realidad es importante empezar
si no lo hemos hecho todavía, a profundizar en estos temas. Empecemos a encontrar espacios académicos, como bien señaló Renzo, que aborden tanto la teoría como la práctica. Ambas se complementan para comprender este fenómeno delictivo. Y también empecemos a desechar o descartar algunos mitos que existen alrededor de la ciberdelincuencia, como por ejemplo que el ciberdelincuente es aquella persona que tiene conocimiento altamente especializado y una formación específica y altamente técnica. Eso lamentablemente de repente en las películas. En el día a día lo que vemos es que un sujeto que apenas acaba de cumplir 18 años, se descarga Instagram, se baja una fotografía de otra persona y empieza a tomar contacto con menores de edad sin que para ello haya tenido que tener algún tipo de conocimiento científico especializado. Es un gran reto para todos y todas enfrentar la ciberdelincuencia, pero estamos a tiempo. Gracias nuevamente por su paciencia y por recibirme en sus casas de manera digital un domingo por la tarde. Gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esto damos por clausurado este ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias a todos los que nos siguieron desde el inicio, todos estos días de charlas. Con respecto a los certificados, ya nos estaremos comunicando con ustedes. Muchas gracias a todos y nuevamente muy buenas noches y que tengan un excelente fin de domingo. Muchas gracias. Buenas noches.